Comencemos ahora por defender con las Escrituras esta doctrina del liderazgo bíblico de ancianos. Miremos el número romano 1. El Nuevo Testamento enseña y ejemplifica tanto la pluralidad de ancianos como el liderazgo pastoral de ancianos. ¿Cómo vamos a demostrarlo? Bien, debemos comenzar con el Antiguo Testamento. Letra A en su bosquejo. El Antiguo Testamento da testimonio del gobierno mediante la pluralidad de ancianos. Queridos amigos, el liderazgo de ancianos no es una doctrina nueva y subversiva. Hay gente aterrorizada de esta doctrina. Con solo mirar a su Antiguo Testamento, verán que esto es parte de una estructura del pueblo de Dios en todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios siempre tuvo ancianos. Si recorren todo el Antiguo Testamento, esto se repite más de 100 veces. Luego llegamos al Nuevo Testamento y vamos a Apocalipsis y encontramos 24 ancianos alrededor del trono de Dios. Esta no es una doctrina nueva. La gente cree que es nueva porque no conocen su Antiguo Testamento o la historia de Israel. Para entender el liderazgo de ancianos del Nuevo Testamento, se debe comenzar en el Antiguo Testamento y ver el lugar significativo que los ancianos tuvieron en la historia del pueblo de Dios. Dios siempre dispuso el liderazgo de ancianos para su pueblo, que es una forma de gobierno muy justa, como veremos en breve. Es una forma de gobierno colegiado, una autoridad colectiva como líderes. Lo que nos ha enceguecido son nuestras tradiciones. Y si pudiésemos quitarnos esos anteojos, veríamos que esto no es una doctrina nueva. Y aprenderán mucho sobre los ancianos si estudian a los ancianos del Antiguo Testamento. Lamentablemente, no es una historia feliz. Luego, y segundo en nuestro bosquejo, Jesucristo estableció la pluralidad del liderazgo para sus iglesias. Esto es un hecho muy interesante. No pase esto por alto. Jesús nunca designó a un hombre sobre su iglesia. Nunca capacitó a un hombre solo. Capacitó a 12 hombres. Los capacitó juntos. Y designó a 12 hombres denominados apóstoles. Los 12 apóstoles para que fuesen el liderazgo, el primer cuerpo de líderes de la iglesia de Jesucristo. Son el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Debemos reconocer y entender esto. Jesucristo nos dio la pluralidad de liderazgo. Fácilmente podría haber designado a Pedro, capacitado a Pedro. Pedro, tú eres el hombre. Quiero a un hombre fuerte que lidere mi iglesia. No, él capacitó a 12 hombres y dijo, ustedes están a cargo ahora. Ahora, esto no es todo. Aunque capacitó y comisionó a 12 hombres, entre aquellos 12 apóstoles, había primeros entre iguales o primero entre iguales. No hay duda. Simplemente utilicen su concordancia bíblica y verán que entre los 12 apóstoles estaban los 3, Pedro, Santiago y Juan. Y les enseñó y les dio instrucciones especiales. Los trajo con él y no tenía a los otros apóstoles con él. De algunos de los otros apóstoles no sabemos casi nada. Y entre los 12 apóstoles, Pedro se destaca como el vocero del grupo. Es el que siempre habla, es el líder natural. Y cuando recorremos los evangelios, es Pedro, 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 una y otra vez. Y luego vamos al libro de los Hechos, es Pedro, Pedro y luego Pablo. Pero ahora presten mucha atención. Deben comprender esto muy bien porque nos ayudará a entender el liderazgo de ancianos. Esto es extremadamente importante. Pedro es el vocero del grupo, es el que siempre habla. Pero los otros 11 no son sus asistentes, no son sus consejeros. Son todos apóstoles por igual. Todos son enviados a predicar por igual. Comparten la autoridad apostólica por igual. Pero no son iguales en cuanto a sus dones o en su protagonismo. Esto es algo que tenemos que comprender para entender el liderazgo de ancianos, porque Cristo nos lo dio. A esto denominamos primeros entre iguales. Y dice la gente, no veo esta doctrina de primeros entre iguales en el Nuevo Testamento. Por supuesto que está ahí. No lo encontrarán con esas mismas palabras. En Mateo 10:2 dice primero Pedro, y no está diciendo primero, segundo, tercero. Quiere decir primero como el protagonista del grupo. Hechos 15:22, varones principales entre los hermanos, hombres líderes entre los hermanos, u hombres líderes entre la hermandad. Jesús les dijo a los apóstoles, ustedes son hermanos,
Y debían tratarse entre ellos como hermanos, no debían estar luchando por un rango o una posición. Hacían eso mientras Cristo estaba con ellos, era una espina clavada en su costado y tuvo que resolver ese problema. Lo que Jesús les dio fue un estilo único de liderazgo. Lo denominamos liderazgo de servicio. Es un buen término. Y enseñó las virtudes de la humildad y les lavó los pies. Dijo, soy su maestro, soy su señor, les lavo los pies, lávense los pies unos a otros, sírvanse unos a otros, ténganse confianza trabajen unos con otros. Enseñó acerca del perdón y les enseñó que debían amarse unos a otros como Él los amó. Y así llegamos al libro de los Hechos. Vemos a 12 hombres, un consejo apostólico liderando la iglesia de Jesucristo. No se matan entre ellos y no fundan 12 denominaciones, porque habían aprendido las virtudes de la humildad, del servicio y del amor. En tercer lugar, veamos que el Nuevo Testamento estableció el liderazgo pastoral de ancianos mediante la pluralidad de ancianos. Presten mucha atención a lo que les voy a leer. En sus características principales, el cuidado pastoral de la iglesia local por una pluralidad de ancianos está claramente y ampliamente indicado por los escritores del Nuevo Testamento. Es un patrón constante a lo largo del Nuevo Testamento. Y les diré esto, y escuchen atentamente. El Nuevo Testamento brinda más enseñanzas acerca de los ancianos que sobre el día del Señor, o de la cena del Señor, o del bautismo, o de los dones espirituales. Hay más enseñanza directa y explícita sobre esto. Veamos esto. 1. En su bosquejo, ejemplos de liderazgo de ancianos. Existen muchos ejemplos de esto. En realidad, vemos que era un modelo consistente y existía entre las primeras iglesias en una vasta área geográfica con variadas culturas, desde Jerusalén, una sociedad muy tradicionalista y conservadora, hasta Roma, hasta Éfeso, sociedades muy liberales y gentiles. Solo les daré una rápida visión general de esto, pero en el libro Liderazgo Bíblico de la Iglesia, un urgente llamado a restaurar el liderazgo bíblico de las iglesias, pueden descargarlo gratis en nuestro sitio web. Están todos los versículos ahí. No hay motivo para que les dé todos los versículos y los mate de aburrimiento y se queden dormidos. Solo les daré la idea general. Observen el ejemplo consistente. Había ancianos en las iglesias de Judea y alrededores. Había ancianos en la iglesia de Jerusalén. Entre las iglesias de Pablo se estableció la pluralidad de ancianos en Derbe, Listra, Iconio, Antioquía y en Éfeso, y Filipos y la isla de Creta. Es un modelo constante, abarcando una gran zona geográfica. Y en la carta ampliamente circulada de Primera de Pedro, que cubre una gran área, Pedro hace referencia de los ancianos en Asia Menor, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Así que vemos el liderazgo de ancianos como un modelo para nosotros ejemplificado en todas estas iglesias. No existe otro modelo que pueda competir con este. 2 en sus bosquejos, instrucciones acerca de los ancianos. El Nuevo Testamento no solo nos da un ejemplo consistente, sino enseña explícitamente a las iglesias acerca de sostener a los ancianos, proteger a los ancianos, restaurar a los ancianos, disciplinar a los ancianos, elegir a los ancianos, llamar a los ancianos. Déjenme repasar esto brevemente. Más tarde consulten sus notas para las referencias específicas. Santiago manda a los enfermos. Llamen a los ancianos de la iglesia. Pablo enseña a la iglesia en Éfeso a sostener económicamente a sus ancianos que trabajan en predicar y enseñar. Pablo enseña a la iglesia local a proteger a sus ancianos de acusaciones injustificadas y cómo restaurar a los ancianos. Pablo instruye a la iglesia a seleccionar correctamente hombres calificados y a examinar a quienes desean ser ancianos. Y luego estimula el liderazgo de ancianos. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Estimula a otros que hagan esto. Pedro llama a los jóvenes de la iglesia a someterse a los ancianos. Y Pablo enseña a los ancianos que los ancianos son administradores y son líderes y son instructores y son maestros y son sobrevedores. Todas estas cosas están expuestas en el Nuevo Testamento. Y luego tenemos instrucciones y exhortaciones para los ancianos.
Tenemos, por ejemplo, instrucciones a la iglesia acerca de los ancianos y ahora tenemos órdenes directas para ellos. Comenzamos con Hechos 20 y versículo 28 y 1 Pedro capítulo 5. Los analizaremos con detenimiento. De hecho, tenemos toda una serie sobre estos dos pasajes magníficos de las Escrituras. Pero déjenme recordarles que Pablo les está hablando a los ancianos de Éfeso por última vez, un encuentro cara a cara, y les dice: apacentad la iglesia de Dios, comprada con su propia sangre. Y los llama sobrevedores. Y deben proteger a la iglesia de los falsos maestros. Este es un mandamiento directo a los ancianos. Pedro, al escribir a los ancianos en toda Asia Menor, les dice: pastoread el rebaño de Dios, ejerciendo supervisión entre ellos. Otro mandamiento directo de parte de dos apóstoles que eran pilares. ¿Se puede ser más claro? Luego tenemos otro mandato directo a los ancianos. Se instruye a los ancianos a orar por los enfermos, ungiéndolos con aceite. Pedro encarga directamente a los ancianos que hagan su trabajo de buena gana y les dice que no deben ser tiranos con la gente. Promete a los ancianos esta gloriosa promesa que cuando el Señor Jesús, el príncipe de los pastores, aparezca, recibirán una recompensa especial, recibirán una corona de gloria por haber sido pastores auxiliares y haber dado sus vidas por otros. Pedro exhorta a los ancianos a revestirse de humildad. Pablo les recuerda a los ancianos de Éfeso que el Espíritu Santo mismo los colocó como sobrevedores para pastorear la iglesia de Dios. Pablo exhorta a los ancianos a proteger la iglesia de los falsos maestros y mantenerse alertas y no dormirse. Exhorta a trabajar mucho, ayudar a los débiles, sostenerlos, ser generosos con sus ofrendas. ¿Qué más se puede decir? Estos versículos de las Escrituras, estos grandes mandamientos, no pueden hacerse a un lado simplemente por nuestras tradiciones. Ahora, 4, en sus bosquejos, la deficiencia de una iglesia sin un liderazgo de ancianos. Volvamos a nuestro pasaje de Tito capítulo 1. Quiero que observen una enseñanza muy especial que se nos da aquí y no queremos pasarla por alto. Donde Pablo habla a las iglesias de Creta, pero a nosotros también. Voy a usar la Biblia de las Américas y escuchen lo que dice Pablo. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden o corrigieses lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Quiero que observen aquí que una iglesia sin ancianos calificados, este es el punto principal de esta sección, como te mandé, sin ancianos calificados, la iglesia necesita ser puesta en orden, necesita corregirse, es deficiente en el liderazgo de la iglesia. Ahora quiero que observen que si van a Hechos 14, 23, en el inicio mismo de su ministerio, él está designando ancianos, Bernabé y Pablo. Escuchen Hechos 14, 23. Y constituyeron, Pablo y Bernabé, constituyeron ancianos en cada iglesia. Cada iglesia con una pluralidad de ancianos, no un anciano por iglesia, o la nueva teoría que se ha repetido tanto que la gente la cree como verdadera. Un anciano por iglesia casera o ahora un diácono por iglesia casera, pura teoría. Este es un versículo claro. Ancianos, plural, en cada iglesia. Con oración y ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y luego Tito 1:5, nuestro pasaje, está al final de su ministerio. Al inicio de su ministerio y al final de su ministerio designa ancianos. Ahora pongan mucha atención en lo que dice: poner en orden, corregir por la designación de ancianos. Howard Marshall dice: el término poner en orden, corregir, en consecuencia podría expresar la idea de autoridad para actuar, para hacer las adecuadas y necesarias reformas, como se otorgaría a legisladores o por un apóstol a su delegado. Una iglesia correctamente constituida tiene ancianos pastores calificados y plenamente activos que deben pastorear la iglesia de Dios. Ahora, podría decir más, pero resumiré de esta manera. ¿Qué más puedo decir? Esto es lo que enseñan las Escrituras. O las obedecemos o las desobedecemos. O las comprendemos mejor y estoy seguro que podemos entenderlo mejor e implementarlo mejor. Y estoy seguro que ha habido mucho incumplimiento en esta área. Pero volvamos a las Escrituras. Dios sabe lo que es mejor para su iglesia y deberíamos obedecer lo que Él dice. Procuremos tener un liderazgo bíblico de la iglesia.